Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase número 2 de didáctica general. La semana pasada estuvimos trabajando la cuestión de conceptos básicos de pedagogía. Pedagogía, enseñanza, didáctica, que no es lo mismo. Se relacionan, pero cada uno tiene un factor. Cada uno va a enfocarse en los aspectos que le corresponden para la enseñanza, la metodología, el proceso y la conducta de las relaciones del aprendizaje. Ahora vamos a trabajar dos primeros autores, que son la cuna y el padre de la didáctica, para empezar a trabajar la relación histórica que va a llevar consigo lo que es didáctica general. Ok, como primer autor vamos a encontrar a Radke. Radke, es que la pronunciación, discúlpeme. Radke fue considerado el precursor del realismo pedagógico naturalista. Ojo, en este punto estamos hablando que él estaba haciendo pedagogía en el siglo XV. En esta situación, su didáctica se va a basar en el proceso natural. Aquí, él se basó en la situación de las metodologías y en las cuestiones de aprendizaje de Bacon. Con Bacon, recordemos su postura, que era apoyo al proceso práctico del aprendizaje. Él utilizó el complejo de ir de lo fácil a lo más difícil, el proceso de inducción, de lo sencillo a lo más difícil. En esto mencionaba exactamente que el proceso tiene que ser basado en la forma natural. Así lo mencionaba él. Él daba el ejemplo que la naturaleza se iba a inculcar a través de las lenguas. Entre su proceso de metodología, la naturaleza va a un proceso gradual que va haciendo a través de la práctica. Lo gradual fue lo que te dije, es de inducción, de lo pequeño a lo más grande, a través de práctica. Bueno, como este punto no lo pudo desarrollar en su totalidad en los primeros años, posteriormente hubo mejoras en toda su situación. Pero bueno, en el proceso de su desarrollo, Radke alcanzó situaciones de didáctica. Él no da la palabra didáctica, pero empieza a hacer metodologías, diseños y estructuras que abran y que aperturen la forma de enseñanza de la pedagogía en su momento. Después de diferentes situaciones y procesos de fallas, él tuvo la situación de retomar sus escuelas, porque en algún momento, al no tener un enfoque bien estructurado, una metodología y una didáctica estructurada, pues tuvo problemas en situaciones clérigos de su país. En las cuestiones de tener problemas con el clero en el siglo XV, pues era rebelarse ante el sistema. Por lo tanto, lo encarcelaron, le destituyeron las escuelas, lo liberaron y fue a aperturar sus escuelas. Bueno, con ello tuvo la situación de tener como base la importancia de la lengua. Aquí la lengua mencionaba que era la forma natural, la lengua madre a través de lenguas muertas, después la complejidad. Y mencionaba que la memorización era un proceso de naturalización, sino era una reacción que se hacía a través de la práctica. Razón tenía porque memorizas a través de un constante proceso, un constante práctico, ¿vale? Y por ello menciona que la situación de la memorización no entraba dentro de su didáctica. El plan de reforma que tuvo Radke fue la situación en tres puntos. La primera, la fundación de nuevas escuelas con nuevos métodos, en la cual era más práctico y más rápido según él, para que con ello utilizaba la lengua muerta y la lengua natural para su estructura. En el número 2 mencionaba que la escuela debería tener un factor popular para que utilizara mecanismos de trabajo, de aprendizajes prácticos para la manualidad y el oficio, y aparte la situación de la lengua materna. En el siglo XV recordemos que era muy difícil que las personas de bajos recursos tuvieran un aprendizaje basado y completo en esta naturaleza.
sino que nada más tenían un aprendizaje simple en el cual eran operaciones básicas y un poco de la situación de escritura. Por ello, en la situación de Radke menciona que las escuelas populares tenían que dar como una escuela de oficio, lo que hoy conocemos como un edallo, como una escuela técnica para la situación futura, así lo manejaba Radke. Y por último, la tercera, dice que se debe de establecer una lengua común, así como un mismo gobierno y una misma situación religiosa. Este habrá de tener un método no menos diferente a los demás, pero sí intentando la naturaleza y teniendo la gradualidad y la reiteración de ejercicios prácticos. Volvemos a lo mismo, gradualidad de lo simple a lo complejo a través de la práctica. En esas tres reformas, la pedagogía de Rack tenía principios, tenía postulados, normas, reglas, en el cual pues tenemos 5 básicos que son importantes de analizar. El primero, la enseñanza debe impartirse siguiendo el curso de la naturaleza, de lo fácil a lo difícil, lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. En el primer punto, aquí existe la gradualidad que él pide, que la naturaleza del conocimiento va de lo más mínimo a lo más complejo. Esa es su gradualidad, que la enseñanza así se debe de impartir. En el número 2, no debe aprenderse más de una cosa a la vez y repetir con frecuencia lo aprendido. La práctica y solamente una sola cosa al momento es lo que pide Radke. Si tú ves la situación pedagógica actual, te meten muchas materias, te meten muchos autores, te meten mucha práctica y al final no acabas haciendo ninguna. Tal vez en algún punto, hasta que lleves ya la situación de algo complejo o que tengas la situación de ya una habilidad en el proceso, pues sí estaría bien que desarrolles ya otro tema. Pero ¿en cuánto tiempo? Esa es la cuestión, porque a través de una metodología vamos a quedarnos y vamos a estar estancados en esa situación. Entiendo la situación que era un momento de poco a poco, gradualmente lo decía Rack, pero no menciona un tiempo, no menciona una estipulación de cuánto vamos a estar relacionando este proceso. En el número 3 dice aprender al principio toda una lengua madre o materna, solo después de haber estudiado las lenguas extranjeras. Ante todo, la cosa en sí mismo, más tarde, las maneras de ser y uso de las cosas, ninguna regla antes del conocimiento de la lengua. Aquí es la comunicación y el idioma que se tenía en ese proceso de la época. Recordemos que la lengua que se tenía era latín y griego y posteriormente las naciones empezaron a sacar aprendizajes diferentes de comunicación. Pero para él las lenguas madres, que son las lenguas muertas en su totalidad, griego y latín, eran de importancia porque daban la apertura al conocimiento. En la número 4, que el aprendizaje debe ser sin violencia, ojo, ya que es lo contrario de la naturaleza. Tradicionalismo llevaba violencia, era agresiva con los alumnos, pero para Radke mencionaba que esto no. El maestro debe limitarse a enseñar. La disciplina y la coacción permiten otro funcionamiento. Recordemos que las conductas en la actualidad es un proceso de un problema de un fenómeno educativo. Sabemos que podemos hacer armonía porque aquí lo menciona, pero la parte de que sin violencia está bien, pero la parte que solo voy a enseñar y no voy a disciplinar me confunde. Porque en la época de Radke al final estábamos en un proceso de acostumbrarnos en situaciones de jerarquización social. En la actualidad, mi sistema, mi jerarquización social no me da para que yo sea una parte de conducta, de que no sea conducta, perdón, la debo de tener. Y por último, todo por partes. La experimentación, la observación, las ideas bien comprendidas por la inteligencia se deben ser mejor retenidas que la memorización. Sí, la experimentación, estamos de acuerdo con Rafte, y la observación, que son algo práctico y viable para el aprendizaje. Eso es realidad. Y aunque sí nos cueste la comprensión, la experimentación me va a funcionar bastante para este desarrollo. Rafte da la contradicción del empirismo y el idealismo. Da la situación y complejidad de su teoría a través de la cuestión
de la insistencia práctica de la educación, a través de reglas y una personalidad compleja a esta situación. Y con ello me da 4 principios. Si los vamos a aperturar, el primer principio, aquí lo tengo, y dice aquí: la enseñanza debe impartirse según el curso de la naturaleza, de lo fácil a lo conocido. Aprender todo en lengua materna, y no debe aprenderse más de una cosa a la vez. Son las normas o los principios que te leí hace rato. En el número 2 dice aquí que el aprendizaje debe de transcurrir sin violencia, con uniformidad y armonía entre las cosas. Claro, lo tengo. Así debe de ser. Pero aquí, punto número 3. Todo por partes, la comprensión de la inteligencia y bien, presentar los temas en forma de compendio y luego desarrollarlos. Dar un poco de introducción y después hacer la práctica. Y finalmente, la necesidad de enseñar. Raque fue uno de los principales en decir que es enseñar, ¿vale? La forma de cómo el maestro debe de impartir su enseñanza en esta situación. Aquí te lo tengo resumido. Con la parte realista de la situación de Raque, menciona aquí que era una nueva didáctica, que era un orden moral y social, que daba la individualidad de la educación porque era una práctica y tenía un conocimiento verbalista en el cual se daba la teoría. Y la educación o el punto educativo de Raque es que me da teoría y práctica. Es un nuevo método y él mencionaba que era un proceso natural a través de una lengua materna, una lengua madre, que ese es el proceso de la enseñanza. En este siguiente esquema, el proceso azul es la parte biográfica, el proceso amarillo son las partes de los principios que te acabo de leer y la parte rosa se mencionaba quién era su inspiración. Francisco Bacón fue el que inspiró su pedagogía para hacer esta parte. Él, a través de un cambio educativo en su época, empezó con la parte de la cuna de la didáctica. La cuna, no la fundación, empezó como la cuna. Apenas iba tras saliendo el concepto de didáctica. Pero, ¿quién es el autor o el estelar en este proceso? Comenius. Bueno, pues aquí Comenius es considerado el padre de la pedagogía y el padre de la didáctica. Él, en la educación que hizo, fue un cambio total en el desarrollo del conocimiento de su época. Uno, y un aplauso para él, porque en su época, que estamos hablando igual del siglo XV y XVI, no estaba permitido la educación en las mujeres, pero él mencionaba que la educación debería ser generalizado para todos. Y él empezó a dar la enseñanza a las mujeres y los tratos y la motivación y la alegría deben de ser un ejemplo a seguir dentro de la enseñanza en los alumnos. También mencionaba que el aprendizaje debe ser ilustrativo, haciendo la situación educativa un arte explícito en las imágenes. En ello se hace la situación de que su conocimiento se llevó tanto en un gobierno como en la política. Con él, en esta pedagogía, Comenius se considera el padre porque da toda una introducción a lo que vas a ver que hoy conoces como una escuela. En dos de sus libros muy importantes, que es Didáctica Magna y Orbis Pictum, son los dos libros estelares para la educación. En la Didáctica Magna se hace famoso por la forma de enseñar. Y en el Orbis Pictus fue uno de los primeros libros que traía ilustraciones directamente con la información. Es considerado como el primer libro ilustrativo para la enseñanza. Vamos a ver un poco de esos dos libros para dar esta parte. Bueno, Didáctica Magna fue publicada en 1632 y Orbis Pictus fue publicada 20 años después, en 1954. Bueno, su forma humanística y pedagógica trabajaron la situación de conocimientos. Comenio sostenía que debe de existir una verdad en una obediencia, considerado que en la época estaba relativamente así el cristianismo, así, palpado en cualquier lado. Pues bueno, la situación de la educación debe de ser completa, dirigida a la humanidad,
de manera pacífica para mejorar la ideología de la época y evitar las guerras. Cuando él estuvo en el país de Transilvania, en 1650 fundó las escuelas que él tenía para mejorar la metodología y la participación de la enseñanza. Ayudó a trabajar mejor con los alumnos a través de su práctica. Mencionaba que en sus escuelas se daba teatro y que teatro era una de las áreas importantes para el desarrollo social del alumno, porque permitía la timidez, el desenvolvimiento conductual, corporal, psicológico del mismo. Y como sus escuelas tenían popularidad y su aprendizaje era diferente al tradicional, en su época tuvo un mayor auge que mi autor anterior. Por eso, el autor anterior, que fue Kafte, dijimos que era como que la cuna de la enseñanza. Pero Comenius es el que sí realmente cambió toda la situación educativa y lo modificó a un proceso que hoy conoces. Bueno, como primer punto, Comenius dice que todos los hombres tienen una actitud positiva por el conocimiento. ¿Y quién la restringe? La misma sociedad. Y al restringirlo, pues no obtenemos paz, obtenemos violencia, obtenemos condiciones diferentes. Bueno, para Comenius hay que tener tres cosas para la enseñanza: tiempo, objetivos y métodos. Tiempo considerado en cuánto tiempo se va a distribuir y la forma en que vas a realizarlo. 2. Objetivamente las metas que vas a alcanzar a desarrollar. 3. La metodología que vas a aplicar en cada una de sus etapas y conocimientos. Asimismo, menciona que la naturaleza de todo el conocimiento sí es en su época Dios, ¿vale? También menciona que no hay que castigar al alumno, no hay que castigar al infante en este proceso educativo, ya que menciona que las amenazas y el castigo, en vez de aperturar este conocimiento y esta situación de creatividad, lo opaca, lo bloquea, teniendo así una eliminación de conocimientos nuevos y vastos. Y vamos a considerar que sí, en su época, la letra con sangre era bien satárico. Y en el cual, bueno, consideramos que sí, aquí Comenius tenía una buena forma para evitar castigos y situaciones, porque sí en ocasiones, en vez de educar, trauma la situación. Aquí Comenius también plantea que la situación de su aprendizaje va de instrucciones y razones firmes para crear y originar un conocimiento nuevo. ¿Cómo vamos a eso? Primero, para Comenius hay que entender las cosas en la situación, en cómo lo analizas. Número 2, vas a una memorización de teoría. Y por último, vas a la situación práctica. Aquí mencionaba Comenius que no es memorizar un discurso, sino comprender lo que estás tratando de leer. Hacer la situación de una memorización de palabras claves. Y por último, la cuestión de algo práctico, el cómo lo vas a llegar a la teoría y la práctica. Eso lo vemos y lo relacionamos en la actualidad. Sabemos y conocemos e identificamos que el aprendizaje necesita de teoría y práctica. Analizamos que si vamos a través de una discusión de conocimientos, de análisis de estudio y al final de una comprensión práctica de lo que tengo y de lo que voy desarrollando. Eso es importante. Y sí le doy un punto a favor a Comenius. Y más puntos a favor les voy a dar. ¿Por qué? Porque las ideas de Comenius las contextualiza en su libro Didáctica Magna. Y me da la situación de lo que hoy conozco como una escuela compleja. Fíjate por qué. Porque las ideas de Comenius son las siguientes. Son 11 ideas básicas que se tenían en la didáctica de Comenius. Y dice, el primer punto: un solo maestro debe enseñar a un grupo de alumnos. Lo que hoy conoces como una escuela primaria, una escuela preescolar o una escuela de la secundaria, es esto. Una sola persona enseña a un grupo de alumnos.
lo que hoy conocemos. Número 2. Se debe de reunir en las escuelas a toda la juventud, uno por otro sexo, ¿vale? Hay un grupo estelar de personas que quieren aprender. Para Comenio, se lo dije al principio, se le aplaudió porque en su época mencionaba que hombres y mujeres debían de tener conocimientos básicos. Número 3. Que el grupo que se va a atender debe de ser homogéneo respecto a las edades. Mencionaba aquí Comenius como la parte de un multigrado que hay que tener diferentes edades en esta enseñanza. Dijeron ahí porque al final lo va a cambiar en alguna parte, ahorita lo vamos a ver. En el punto 4, que los alumnos de la escuela deben ser distribuidos por grado de dificultad, principiantes, medio y avanzado. Ok, si Comenius dice que debe de ser de manera chile, mole y pozole por edades, sí ya me está pidiendo que tenga un nivel de complejidad en el conocimiento. Pero recordemos que por etapas biológicas, el conocimiento va a ser gradual. Entonces sí puedo meter chile y mole pozole. Pero también como me pides un grado de avance, pues tengo que dividir esas situaciones. Aquí, el número 5, que cada escuela no puede ser completamente autónoma, sino que debe estar organizada por un sistema escolar. Un plan y programa de estudios ya está hablando de algo estructural, un programa de estudios. 6. Que todas las escuelas deben empezar y finalizar sus actividades el mismo día y la misma hora. Me está dando un calendario escolarizado como el que hoy conocemos, que las primarias inician a las 8 y terminan 2:30 o 1 y solamente están consideradas de lunes a viernes y plantean 200 horas de trabajo. Es un principio educativo y lo menciona Comenius. Que la enseñanza debe ser respetar los preceptos de facilidad, brevedad y solidez. Que se comprendan, que se analicen y que se lleguen a la meta. Recordar que los maestros, 1. Enseñarán el idioma materno. 2. Conocer las cosas para después enseñarla. Y 3. La escuela no violencia. Importante. Son principios básicos que te diría Comenius de su época que lo sigues haciendo hasta la actualidad. 9. Que el medio más adecuado para aprender a leer es un libro que combine lectura con imágenes. ¿Te acuerdas de su libro que dije? Él es el que da esa situación. El que puedas hacer la lectura con imágenes para tener una relación de asimilación. 11. El aprendizaje debe ser un juego. El ir a la escuela con alegría y que cuando lleguen los papás sea una fiesta. Imagínate, el preescolar es eso. Y por último, diseña una arquitectura de cómo deberían ser construidas las escuelas, con patios, jardines, espacios alegres y divertidos. Viste que dio el principio de lo que hoy conoces como una escuela. Dio principios pedagógicos, principios básicos y normatividades que hasta la época lo hacemos. Entonces por ello es el padre de la pedagogía porque es el que dio la forma en cómo estructurar los conocimientos. En la forma de la metodología que se va a aplicar para una enseñanza. Esa es la realidad. Por ello, Comenio lo vas a encontrar en diferentes puntos de la pedagogía, porque dio la introducción y dio la situación. Y más porque mencionaba aquí que la parte primordial es la situación de la etapa de los 6 años. Porque en esa etapa él lo llamaba una escuela materna. Que todo se aprende en casa a través de la mamá y que solamente lo vas a rectificar en la demás escuela. Y aquí lo dice, solamente es firme lo que en la primera edad se aprende. Que menciona Comenius que antes de los 6 años todo lo que se aprende en casa es la base para lo que vas a trabajar. Y aquí mencionaba que tenemos de tener en cuenta la parte afectiva con el niño, ligada a una situación moral para la humanidad. Imagínate lo valioso que era para Comenius el tener que tratar bonito a los niños, porque tal vez en su época había muchas guerras, muchos conflictos. Y aquí tenemos el resumen, que su didáctica magna, en el libro, aquí lo tengo, que en su didáctica magna expone el artificio universal para enseñar a todas las demás cosas, en un lugar determinado, sin importar su edad, su ideología o el sexo.
puede ser informado por las letras retomando costumbres y educación y hace relación a una vida futura, que tiene que ser de gravedad, agudo y sólido, que tiene que ser simple, complejo y básico. Te diste cuenta que Psychomenium da la situación práctica de lo que hoy conocemos como aprendizaje. Y aquí menciona que la didáctica magna es una de sus obras más importantes. Por eso Comenius es el padre de la pedagogía, porque protagoniza la enseñanza directa, porque hace un aula, te enseña la forma, el proceso, el nivel de complejidad que le vas a dar a la enseñanza, ¿vale? Por ello, Comenius sí es considerado el padre de la pedagogía. Por ello es el precursor de todo lo que tenemos. Sí existieron autores atrás y los vas a ver en diferentes materias, pero él da el panorama de lo que es realmente una escuela, un sistema escolarizado, un plan de estudios y sobre todo la forma en que se debe dar el conocimiento. Por ello, Comenium es la base de lo que conocemos como escuelas. En plataforma tenemos tus tareas, actividades y demás, que estamos a 2 semanas para cerrar bloque. Ojo, dudas y cuestiones al personal. Me falta revisar tu proyecto, pero en cuanto lo tengamos, se le avisa. ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima. Suerte.